Listo, muchachos. Entonces, este ya lo habíamos hecho, ¿cierto? El de la fosforilación del Sí, sistema profe. fosfato. Y la 275 también. ¿Sí? Falta. La de Sí. la simbiosis. Ujú. Listo. O sea que ya vamos con genética. ¿Quién me ayuda leyendo el 276? ¿Alguien no? ¿No saben leer? Yo, profe. Dale. Entonces, Dame. dice, Ya. algunas especies de abejas presentan, además de la sexual, un tipo particular de reproducción llamado partenogénesis. Durante este proceso, un óvulo no fecundado puede dar lugar a un nuevo individuo. Tanto, tanto el sexo como el número de cromosomas presentes en el nuevo individuo varía de acuerdo con el tipo de reproducción a partir de la cual se generó. En la siguiente imagen se representan ambos tipos de reproducción y el resultado de cada una de ellas. Listo. Entonces, bueno, tenemos una hembra, ¿cierto? Con células somáticas. O sea, su número cromosómico es de 32 cromosomas, ¿sí? Pasa por un proceso de meiosis donde genera gametos. Y luego aparecen los machos, ¿no? En el proceso de partenogénesis, que son gametos no fecundados, o sea, son huevos que pone y no reciben una célula sexual femenina, ¿listo? Pero el macho en vida adulta, ¿cierto? Por un proceso de mitosis puede generar la fecundación de la hembra, ¿listo? Entonces, digamos que en la mayoría de los casos de estas abejitas, ¿cierto? Los machos solo tienen una función. ¿Alguien sabe cómo le dicen a los machos de las abejitas? ¿Cómo les decimos? Zánganos. Muy bien, los zángaros, ¿listo? Entonces, ellos, su función, bueno, aunque pasa en muchos insectos, ¿no? En muchos insectos también, digamos que la función de muchos machos es netamente reproductiva, pasa con algunas escarabajos. Ahora, tenemos también que eh, este proceso de partenogénesis, ¿qué creen ustedes? ¿Es un proceso de reproducción sexual o asexual? ¿Qué creen ustedes? Miren la imagen. Vamos a fijarnos en este de acá. ¿Será sexual o asexual? Asexual, ¿Por qué? porque pues ahí es la hembra cuando pone huevos y no necesita el macho, ¿o sí? ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, pero pues ahí dice meiosis, Ujú, entonces no sería sexual. exactamente. Lo que pasa es que cuando hablamos de reproducción sexual, no es necesariamente el proceso de fecundación, ¿listo? O sea, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, no. Sino el proceso de reproducción sexual es cuando, eh, pues, esta hembra, por un proceso de meiosis, crea gametos, o sea, células sexuales, ¿listo? Lo que pasa con estos individuos, con los machos, es que ellos no van a tener los cromosomas completos como si los tienen las hembras, ¿listo? Entonces recuerden que todas las himenópteras se llaman, las himenópteras, que son las abejas, las hormigas y las avispas, tienen como una organización social donde la mayoría de los grupos sociales que hay dentro de estas son hembras, ¿listo? Entonces, rápidamente, bueno, a mí me gusta hablar de etimología, o sea, el origen de las palabras. Himenóptera. ¿Alguien sabe qué es himen? ¿A qué hace referencia? ¿Himen? ¿Le suena algo parecido? Himen. ¿No le suena algo parecido? ¿No? Sí. Profe, pues el himen lo tienen las mujeres, ¿Qué es? pero es como una telita Muy que bien. cubre como la entrada de la vagina. Ajá, muy bien.
y se llama himen. ¿Sabes qué significa himen en latín? Membrana. Eso significa himen, membrana. Entonces, iptera, o sea, himenóptera, ven y lo buscamos acá para que vean. Himenóptera. Y tera, la terminación tera, hace referencia a alas. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué significará el nombre himenóptero? Lo acabamos de decir. O sea, la terminación tera hace referencia a la himen, a membrana, o sea, alas membranosas. Eso significa himenóptera. ¿Listo? Pero este grupo no solo se caracteriza por eso, sino se va a caracterizar porque la cabeza, el tórax y el abdomen parecieran divididas. Por eso hablamos que tienen cinturitas de avispa o están separadas. ¿Listo? Esas son las himenópteras. Acá vemos el grupo. Todos los insectos tienen alas, ¿listo? Bueno, hay un pequeño grupo que se llaman los apteros, que esos son sin alas, pero estos grupos tienen, tienen alitas, ¿listo? Por ejemplo, para seguir acá, chin, ¿ustedes han visto hormigas con alas? ¿O las hormigas no tienen alas? Entonces, ¿las hormigas serán insectos o no? ¿Ustedes qué creen? Es que, pues, yo no sé, yo juraba que alguna vez había escuchado que las hormigas tenían alas, pero que se les retiraban cuando eran pequeñas o algo así. Ujú, exactamente. Las hormigas sí tienen alitas, sí tienen. Lo que pasa es que socialmente, digamos, lo que son las avispas, las abejas y las hormigas, tienen una organización evolutiva eh, social. Entonces las guerreras se le comen las alitas a las obreras cuando son muy chiquiticas para que no se vayan. ¿Listo? Entonces si nosotros miramos hormigas con alas, pues miren cómo va a aparecer. Así se ven las hormiguitas con las alas, por si nunca la habían visto. Así se ven las hormigas con alas, porque son insectos también, pero cuando son muy chiquiticas se les comen las alas para que no puedan escapar del hormiguero. ¿Listo? Entonces, este grupo de las himenópteras se caracteriza también por hacer este proceso de partenogénesis. No es el único grupo de animales. Por ejemplo, hay una población de unos reptiles, creo que es en Asia, donde la población es solo de hembras y hacen un proceso de partenogénesis. No necesitan fecundación, no necesitan que haya un espermatozoide allí, sino por el proceso de partenogénesis tienen una población de estos reptiles, ¿no? Listo. Entonces la partenogénesis es un proceso donde aparece la meiosis. ¿Sí se acuerdan del proceso de meiosis y de mitosis, obviamente? Vimos algo la vez pasada, ¿cierto? Ciclo celular, ¿no? ¿Alguien me podría resumir qué es la meiosis? Pues si no estoy mal, es el proceso sexual por el que se reproducen las células, ¿no? Exactamente. Es el proceso de reproducción sexual por el cual aparecen dos células específicas, por lo menos en nuestro cuerpo, ¿no? En los hombres, ¿cuál? Y en las mujeres, ¿cuál? Espermatozoides y óvulos. Muy bien, ¿listo? Entonces, la meiosis, como ustedes como acaban de verlo, pues, la meiosis es un proceso que no se da todo en todo el cuerpo, como la mitosis, que la mitosis sí se da en todo el cuerpo, ¿no? Sino que vamos a tener que la meiosis solo se van a dar en los órganos reproductivos, o sea, en los ovarios y en los testículos, ¿sí? Entonces, la meiosis va a ser ese proceso por el cual las células se van a reproducir, pero al final, a diferencia, perdón, de la mitosis, que en la mitosis, ¿cuántas células se obtienen al final? Al final del proceso, ¿cuántas células se obtienen? Hola.
Listo, entonces para que lo sepan, por si no lo saben. Al final de la mitosis, perdón, vamos a tener dos células totalmente iguales. Es una reproducción asexual. La mitosis la tenemos en todo el cuerpo. Pero en el caso de la meiosis, solo se da en los testículos o en los ovarios. Y al final se consiguen 4 celulitas, como ustedes ven acá. ¿Cuál es la cuestión de esas células? ¿Qué pasa con esas células? ¿No? ¿Nada? Resulta que estas células, las 4, son totalmente diferentes genéticamente hablando, ¿no? O sea, salen espermatozoides y salen óvulos, pero todas las células, las 4, son totalmente diferentes y tienen la mitad del material genético, ¿sí? Tienen la mitad del material genético. Por eso, cuando ahorita viendo el ejercicio, veíamos que los machos en el proceso de partenogénesis solo tienen la mitad del material genético porque aparecen de una célula, de un gameto, ¿cierto? Es decir, de una célula que sale de la meiosis. Entonces, vamos a tener varios procesos, varias etapas. Una que será la meiosis 1, ¿cierto? Y otra que se llama la meiosis 2. Pues en la meiosis 1, listo. Entonces vamos a tener un proceso que se llama la interfase. La interfase es un proceso, o bueno, una etapa, digamos, del ciclo celular, donde se preparan, ¿cierto? Todos los componentes internos. Entonces, como ustedes saben, en el núcleo de la célula, nosotros tenemos, ¿qué tenemos en el núcleo de la célula? ADN. Muy bien. Pues resulta que en nuestras células normalitas, el ADN está por ahí suelto, regadito. Pero cuando se va a empezar a dividir la célula, se empieza a formar, o bueno, a enrollar en unos paqueticos. ¿Cómo se llaman esos paqueticos? Cromosomas. Muy bien, ¿listo? Es decir, en el único punto que nosotros podemos ver cromosomas es cuando, ¿sí? Em, se va a reproducir una célula, ¿listo? Es en el momento donde la podemos ver, ¿listo? Entonces, eh, ahí vamos a generar una serie de cromosomas que van a facilitar la división celular. Sin embargo, a diferencia de la mitosis, que es reproducción asexual, la meiosis va a tener unos pasos diferentes y va a ser mucho más larga, ¿listo? Muchísimo más larga. Entonces, vamos. En la interfaz se preparan los elementos necesarios para la división. Hay una fase que se llama fase S dentro de la interfase, y es una fase de síntesis de proteínas, es decir, ¿qué organelo celular es el que está funcionando ahí? Si estamos hablando de síntesis de proteínas, lo vimos en las primeras clases. La mitocondria creo que era, No, mitocondria ¿no? recuerda que hace respiración, o sea, produce energía. La respiración es producción de energía. Pero hay bueno, por ahí dos organelos celulares muy importantes que producen proteínas, que crean proteínas, que se encargan de la síntesis de proteínas. ¿Cuál es? Ribosomas. Los Muy bien. lisosomas. No, ribosomas, ¿listo? Los ribosomas. Los ribosomas van a ser la creación de las proteínas. Es decir, si ustedes miran cualquier parte de su cuerpo, si miran sus manos, si se miran un espejo los ojos, lo que sea, su cabello, todo eso se produjo gracias a las proteínas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que este proceso, acá en la interfase, lo que está haciendo es que las proteínas, perdón, los ribosomas producen una serie de proteínas. ¿Para qué? Para poder crear la nueva o las nuevas células, ¿listo? Entonces, empieza acá una fase que se llama la profase 1. ¿Alguien sabe qué pasa ahí en la profase 1? Entonces, ahí en la imagen se ve, ¿no? Miren que ahí está todo disperso el ADN, ¿listo? Y acá se empiezan a organizar en cromosomas, en la profase 1.
En la metafase 2, en la metafase 1, perdón, lo que vamos a tener es que los cromosomas van a quedar o se van a alinear en lo que llamaríamos como una línea del ecuador, ¿no? Y hay una recombinación inicial de genes, una recombinación, ojo con esto, en la metafase se recombinan, o sea, se mezclan esos genes, cambian de forma, cambian de ubicación, cambian de orientación, entonces el ADN empieza a cambiar. Luego empieza una etapa, una fase que se llama la anafase, que es donde esos cromosomas empiezan a irse a los polos contrarios. ¿Listo? Luego viene una etapa que se llama la telofase, que es cuando empieza a dividirse la célula. Ya cada uno, miren acá, con sus núcleos diferentes. Y cuando se divide totalmente se llama citoquinesis. Así se llama. ¿Listo? Luego, como ustedes ven acá en esta meiosis 1, salieron dos celulitas. Esas dos células ya son diferentes genéticamente, ya tienen un proceso de recombinación del ADN, o sea, una mezcla del ADN. ¿Listo? Entonces vienen dos celulitas y luego aparecen esas dos células acá. Y empieza un proceso más largo que se llama la meiosis 2. Ahora, ¿qué diferencia hay de estas dos células a estas cuatro de acá? ¿Alguien sabe la diferencia? ¿No? ¿Nada? Muchachos. Pues resulta, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos los seres humanos, muchachos? ¿Tampoco? Anoten ese dato, si no se lo saben. ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos? Uy, qué horrible, pero bueno, ahí más o menos se entiende. Bueno. Ay, quedó feo es escribir con mouse. 23 pares de cromosomas, es decir, pares, ¿no? O sea, 23 queda el padre, 23 queda la madre. En total tenemos 46 cromosomas, ¿listo? Entonces, esos pares de cromosomas para el final de la meiosis 1, ¿cierto? Van a estar completos, 23 pares. Pero luego se entra a una fase que se llama la meiosis 2 y se repiten los mismos pasos con algunas diferencias. Entonces miren acá, ¿cierto? Vamos a tener que otra vez empiezan a aparecer en la profase 2 estos cromosomas en la meiosis 1, ¿cierto? También se alinean los cromosomas acá, pero en la anafase, en vez de, digamos que moverse los cromosomas como tal, lo que se mueven son cada uno de los brazos del cromosoma. Como ustedes ven acá, no es la X completa, sino la mitad de cada X, ¿no? O sea, la mitad de cada cromosoma empieza a migrar. Y también en esta metafase, muchachos, hay más una recombinación genética más, ¿listo? O sea, se empieza a recombinar otra vez el ADN, ¿listo? Y se permite que haya mayor variabilidad genética, ¿listo? Por último, llega la telofase otra vez, un proceso de división celular que empieza a darse, y al final la citoquinesis, dando como resultado 4 células hijas, en las cuales todas son totalmente diferentes genéticamente. Habiendo dado esa información y relacionándolo con las abejitas también, ¿qué ventajas y qué desventajas tendría la meiosis? Hola. Pues primero que se necesita obviamente de otros organismos. O sea, Ujú. para la reproducción sexual se necesitaría de un óvulo y un espermatozoide, porque si no los cromosomas no pueden estar completos para, pues, para hacer la reproducción. Sí, listo. Aunque, bueno, eso sí es cierto, que se requiera otro, digamos, a diferencia de la mitosis, que es solo el organismo que se reproduce y ya,
¿sí? Reproducción asexual. O bipartición también, como las bacterias que se dividen y ya. Este proceso necesitará que un gameto se una con otro para poder dar origen, ¿cierto?, a otro individuo. Hay diferencia, bueno, hay excepciones, obviamente, como el ejemplo que estamos viendo, que es el de partenogénesis, o sea, con una sola celulita se forma un macho, pero el macho tiene una función reproductiva también, es decir, tiene que fecundar en la vida adulta a la hembra o a la reina que llamamos, ¿no? La hembra o la reina es la que puede poner los huevecillos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué otra ventaja o desventaja tendría esta? Bueno, primero ya lo decíamos, ¿no? Se requiere casi siempre, en la mayoría de los casos, pues de otro individuo que tenga el gameto complementario para poder hacer este tipo de reproducción. ¿Listo? ¿Cuál otra ventaja o desventaja podríamos tener ahí, muchachos? Que es un proceso muy largo, ¿no? Exactamente, primero eso es muy largo. Es mucho más largo y entre más largo sea, implica gasto de energía. Eso sería una, entre comillas, desventaja, ¿listo? Pero hay una ventaja, pero supremamente buenísima. Y es que, ojo con esto que les voy a decir. En la metafase 1 y 2 había un proceso que se llamaba, ¿cómo les dije? Recombinación. Ujú. ¿Y eso qué implica? O digamos que, ¿cómo se reflejaría en los seres vivos, en las especies? Eso es recombinación. ¿Cómo creen? ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué creen ustedes? Mejor dicho, si nosotros no nos reprodujéramos por meiosis, sino por mitosis, ¿qué esperaríamos de nosotros? O sea, ¿cómo nos veríamos o qué? Ah, que siempre seríamos iguales, ¿no? Porque supongo que en Exactamente, la metafase se da la mutación. exacto. Eso es una mutación, muy bien, excelente el concepto. La mutación es todo cambio genético en la estructura del ADN, ¿sí? Entonces, si nosotros, o mejor dicho, en estas palabras, nosotros somos mutantes, todos. Si no lo fuéramos, seríamos totalmente iguales, nos veríamos totalmente iguales, tendríamos la misma cara y seríamos perfectos como el profesor Miguel. No, mentira. Sino que todos tendríamos la misma cara, teníamos, o bueno, rasgos muy similares, ¿no? Eh, pero no, gracias a la metafase, todos somos totalmente diferentes. Ahora, no es una ventaja que seamos totalmente diferentes, porque sí y ya, sino que la ventaja es que eso que pasa en la metafase 1 y 2 es uno de los procesos más efectivos para generar nuevas especies, es decir, para la evolución. ¿Listo? La metafase 1 y el 2 lo que hace es que se reacomodan muchos genes, cambian y se mezclan y permiten que aparezcan nuevas formas de adaptación, nuevas formas de cambio en las especies y a eso le vamos a llamar evolución. ¿Listo? O sea, la metafase 1 y 2 permite que se dé el proceso de evolución del que siempre nos han hablado, del que eh, sabemos algunas cosas de la selección natural y ahorita pues veremos algunas otras. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Entonces, este es el principal proceso de la partenogénesis. Volvamos otra vez acá. ¿Listo? Entonces, miren la hembra que produce estos gametos. Entonces, del gameto masculino, de los huevecillos que no son fecundados, salen machos. Pero con las hembras, ¿cierto? Eh, pasa todo lo contrario. Entonces, ellas sí necesitan del gameto masculino. Y en ese proceso de fecundación es cuando se une el espermatozoide con el óvulo, chin, nace la hembra. Acá está la hembra, ¿no? Y entonces dice acá, los números representan la cantidad de cromosomas. Sigamos. ¿Quién lee esta? ¿Quién estaba leyendo ahorita?
Bueno, dice acá, a partir de la imagen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice A, tanto los machos como las hembras tienen el mismo número de cromosomas en sus células somáticas, pero difieren en el contenido cromosómico de sus gametos. B, las hembras producen gametos por meiosis, puesto que son diploides, mientras que los machos generan gametos por mitosis porque son individuos haploides. C, todos los machos de la colonia se generan a partir de partenogénesis, mientras que las hembras pueden ser resultado tanto de la fecundación como de la partenogénesis. Y D, tanto en la partenogénesis como en la fecundación se generan individuos que tienen mitad de información genética procedente de la madre y la otra mitad procedente del padre. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Y por qué? Obviamente. La B. ¿Por qué? Pues yo cuando la puse por descarte, pero pues ahora igual, o sea, gametos, las hembras producen gametos por meiosis. Pa, 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 pa. No, mentira. Un momento. Tranquilo. Listo. Si quieren vayan pensándola mientras, porque se va a cortar y nos volvemos a conectar de One. ¿Listo? ¿Listo? Piensen, léanlas bien. Ustedes tienen ahí, pues yo lo estoy proyectando, pero pues ustedes tienen ahí el librito para que lo vayan viendo como mejor. ¿Listo? Entonces, lean bien los enunciados y vayan descartando cuál no es posible, cuál no es posible, cuál no es posible y cuál sí tiene la posibilidad real.